Esta enseñanza, igual que todas, tienen un propósito: edificar, exhortar y consolar. Sabemos en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, sabemos en los tiempos que nos estamos enfrentando, que es una recta final. La palabra de Dios dice en Marcos 4:22 que no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Estamos cumpliendo un deber como servidores del Señor, como maestro de la palabra de Dios, según la gracia que me ha sido dada. Venimos cumpliendo una tarea que tiene retos, porque, hermanos, entregar estas verdades equivalen a retos, porque son algunas cosas, hermanos, que vienen a chocar con tradiciones que fueron infiltradas, con tradiciones que fueron abrazadas por nuestras iglesias, más que nada tradiciones que tuvieron un comienzo, tuvieron un inicio. A lo largo de la enseñanza que venimos compartiendo, amados hermanos, nosotros mostramos todo. Un contexto grande, no solo de la carta a los Corintios, el propósito de la carta, porque se trataba de una iglesia en división, en contienda, en banalidades, en fornicación, en idolatría. Eran mezquinos en cuanto a los alimentos, a las posesiones que tenían para cuando se daba la cena del Señor. Un contexto grande, amplio. Fuimos osados, arriesgamos un poco, como siempre digo, arriesgamos un poco el cuello en la guillotina, arriesgamos un poco las lanzas y las flechas en las espaldas, arriesgamos lo de siempre, puertas que se van a cerrar en la tradición, hermanos, pero la puerta que Dios abre no hay nadie que la cierre, la puerta que Dios cierra no hay nadie que la abra, y nosotros entendimos ese llamado. Por eso hemos entregado todo y tomamos la decisión de mostrar gráficamente algunos ejemplos en las enseñanzas pasadas, algunos de ellos bastante duros de ver, de asimilar. Nosotros mostramos que hubo una contrarreforma que desde 1400 nunca se detuvo. Dijimos los nombres de quienes fueron los verdaderos que se infiltraron desde el principio. El proyecto comenzó con los jesuitas que se infiltraron. Esa contrarreforma nunca se detuvo. Aquel jesuita fundador de esa orden, llamado Ignacio de Loyola, usted lo puede buscar, esa información está disponible. Esa contrarreforma nunca se detuvo, tuvo altas y bajas, tuvo algunos infiltrados, pero el movimiento avanzó grandemente. Pero en 1928, otro jesuita llamado José María Escrivá de Balaguer fundó lo que se conoce como el Opus Dei, una organización que tiene ramas dentro de la política de todos los países que usted conoce, incluso aquí en Panamá. Algunos expresidentes, el último expresidente se declaró miembro del Opus Dei. Para los círculos católicos, incluso entre ellos se considera una rama bastante oscura del catolicismo. No es solamente para nosotros, entre las propias filas de ellos hay algunas corrientes que no están de acuerdo con los procedimientos que ellos hacen en los asuntos internos de los países, de los gobiernos. Cuanto más cuando el proyecto de la contrarreforma apuntaba a la infiltración de la iglesia. Amados hermanos, mostramos de forma atrevida, osada, con el valor que debemos tener por el Espíritu Santo, cómo desde los Estados Unidos, grandes movimientos evangélicos, carismáticos, como usted le quiera llamar, habían sido ya captados para ser los pioneros en lo que hoy es una crisis casi irreversible, y es irreversible porque apunta a la iglesia de la Odisea. ¿Quién puede borrar a la iglesia de la Odisea? Como la iglesia que va también a estar aquí en el momento que aquellos redimidos sean arrebatados. La iglesia de la Odisea se le hace un llamado al arrepentimiento. La iglesia de Filadelfia, por el contrario, se le asegura que será guardada de la hora de la prueba que ha de venir. Así que nosotros oramos para que todas estas
corrientes que se han desviado, todas estas iglesias que se desviaron de la verdad, se arrepientan. El llamado no es nuestro nada más, es nuestro Señor Jesucristo que a la iglesia de Filadelfia toca su puerta y llama. Esa palabra la aplicamos mucho para la predicación y es útil para la predicación porque el Señor toca la puerta del corazón también de un creyente. Pero en el contexto original es nuestro Señor tocando la puerta de una iglesia que a ella misma se dice rica, enriquecida, que no tiene ninguna necesidad. El Señor descubre su verdadera condición espiritual, pobre, miserable, desventurada. Esa es la realidad espiritual de esta iglesia. La infiltración que proviene de la contrarreforma extremadamente organizada que se infiltró, hermanos. Nosotros sabemos quién es la mente maestra detrás de esa infiltración. Sabemos que Satanás, buscando diluir, traer nuevos énfasis, como el tema de la prosperidad que se infiltró, creando un monstruo, un virus monstruoso en el corazón de la iglesia que abrazó este evangelio, hermanos. Abrazaron este evangelio de la prosperidad, abrazaron y abrazamos, porque nosotros predicamos con el testimonio de haber salido de esos movimientos. Amado hermano, yo fui encuentrista, yo fui miembro de iglesias donde se predica este evangelio, donde el mensaje comienza bueno, comienza agradable al oído y no más tarde que temprano el mensaje comienza a tornar curvas hacia el dinero. Usted está escuchando un tremendo mensaje en cualquiera de los canales cristianos. De repente usted se empieza a dar cuenta, porque usted puede discernir por el Espíritu Santo, que el mensaje está tomando una dirección hacia el dinero, la bendición. Yo fui parte de estas iglesias, pero el llamado que el Señor me da a mí, hermanos, me llevó a ser el primero en ser confrontado. El Espíritu Santo choca mi corazón con las verdades que eran necesarios salir a la luz, hermano. Y yo no soy un llanero solitario, ni mucho menos lobo solitario. Estas cosas las están proclamando, enseñando y predicando cientos de miles de hombres alrededor del mundo. Pero ese misterio de la iniquidad del que habla Pablo en segunda carta de Tesalonicenses, amado hermano, el misterio de la iniquidad que ya está en acción, amado hermano, hace que el mensaje de prosperidad, de abundancia, Dios te va a bendecir, pacta con Dios, los énfasis, sea el mensaje popular, sea el mensaje que corre. Las personas que estamos en esta postura donde solamente, hermanos, queremos es seguir a Jesucristo de acuerdo a lo que está escrito, amado hermano. Nuestro único interés, hermanos, es llevar un mensaje tal cual y fue establecido, tal cual fue el fundamento que nos enseñaron a nosotros los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro interés, hermanos, no es acusar a nadie, no es quitarle a nadie absolutamente nada, es solamente mostrar la verdad. La palabra de Dios fue la que nos advierte de los lobos rapaces, de los que no perdonarían el rebaño, de los habladores contumaces, de los que iban a diluir el mensaje, de los que traerían las estratagemas de hombres. Es la palabra, no nosotros, la que está trayendo a la luz estas verdades. Nosotros cumplimos una tarea nada fácil, amados hermanos. Por el contrario, lo que se recibe son todo la inversa de gratitud, puertas abiertas, etcétera. Sabemos lo que estamos arriesgando. Muchas personas comienzan con esta tarea, pero al ver lo duro que es, hermanos, terminan soltando, terminan bajando, terminan haciendo selectividad de algún mensaje que se puede o no se puede entregar.
Ese evangelio de la prosperidad, hermano, que trajo tantas ramas diferentes, hermano, que es casi invisible a la vista humana. Solo la palabra y el discernimiento de espíritu pueden permitir que usted pueda darse cuenta de estas maquinaciones que fueron infiltradas. Y hoy, con el permiso de ustedes, hermanos, vamos a traer también una enseñanza que trae luz. Tenemos como pendiente entrar en Primera de Corintios capítulo 14, porque desde el principio de la enseñanza venimos hablando de que Primera de Corintios capítulo 14 es la parte más coyuntural en el llamamiento al orden, la parte más coyuntural en el llamamiento a lo que está escrito. Prácticamente Primera de Corintios capítulo 14 casi es el capítulo prohibido, porque apela al orden. Muchas veces solamente se pasa rápidamente por Primera de Corintios capítulo 14, pero no se hace exégesis bíblica de Primera de Corintios 14. Y para darle continuación a la enseñanza de las manifestaciones del Espíritu Santo y los dones, hoy vamos a entrar en Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a ver todo el gran testimonio y el gran fundamento que nos deja el apóstol Pablo. Todos ustedes saben que nosotros dimos una enseñanza llamada ¿Por qué Pablo? ¿Por qué las epístolas? Enseñamos por qué Dios escoge al apóstol Pablo, por qué en las cartas de Pablo están la mayor cantidad, el número más grande de lo que se considera fundamento. Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, mire cómo cada uno sobreedifica. Ninguno puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese evangelio, Pablo dice en la carta de Gálatas, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dejamos claro las falencias, las carencias de apóstoles como el apóstol Pedro, quien tenía su corazón todavía muy apegado y arraigado a algunas cosas de la ley, razón por la cual el apóstol Pablo lo tiene que reprender a él. Pero el apóstol Pablo es el que nos deja la mayor cantidad de fundamentos. Hemos hablado aquí del fundamento para dar, el fundamento de la cena del Señor, el arrebatamiento de la iglesia propuesto por Pablo, el tribunal de Cristo propuesto por Pablo, la aclaración grande de cómo van a resucitar los muertos en Cristo, Primera de Corintios capítulo 15. Todo ese fundamento paulino, hermano, cómo se escogen los diáconos, cómo se escogen los ancianos y ancianas, cómo se escogen o eligen los obispos. Todo ese fundamento usted sabe que lo establece el apóstol Pablo. Cómo se tratan los diferentes tipos de pareja, los solteros, las casadas, el que se casa con una no creyente, la que se casa con uno no creyente, Primera de Corintios capítulo 7. Usted tiene que tener claridad de quién es el apóstol Pablo. El fundamento para dar se encuentra en las cartas paulinas repartidos. Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 16, Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. El fundamento para dar, cómo se da en la gracia. Pero absolutamente todo lo establece el apóstol Pablo en su mayor cantidad numérica. ¿Qué estamos viendo y qué vamos a ver hoy? El fundamento paulino, igual que todos los que acabo de mencionar, en relación al orden que el Espíritu Santo está demandando para la congregación. ¿Qué vamos a ver hoy en Primera de Corintios capítulo 14? La determinación del apóstol Pablo en cuanto, escuche bien, a la reunión. Cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Todo lo que venimos compartiendo, amados hermanos, trae muchísimo fundamento. Dijimos que mayormente en un arrastre que traemos desde la enseñanza ¿Por qué Pablo? ¿Por qué las epístolas? Dijimos, a manera de recordar rapidito, hermanos, que el evento que se dio en Pentecostés fue lenguas por señal, que no se puede extraer de Hechos capítulo 8 la imposición de mano como doctrina, porque fue un evento circunstancial donde el Espíritu Santo seguía confirmando que aquel impacto del Espíritu Santo no se quedó en el aposento alto, sino que las señales comenzaron a seguir a aquellos que creyeron primero con Jesús y por Jesús.
Los que salieron del aposento alto tenían una palabra que tenía que comenzar a cumplirse. Estas señales seguirán a los que creen. Por lo cual, se calcula que aproximadamente los 30 primeros años, antes de que el apóstol Pablo comenzara a establecer los fundamentos para la iglesia de forma más concreta, los 30 primeros años, esas manifestaciones que se dieron primero con Pentecostés, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, casa de Cornelio y Pedro, era señal. En casa de Cornelio, señal que la necesitaba el propio Pedro, y señal también de que los gentiles también iban a recibir el Espíritu Santo, prácticamente preparando mentalmente, psicológicamente, espiritualmente a un Pedro, porque vendría aquel que Dios escogería para ser enviado a los gentiles, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Todo eso que nosotros mostramos, que fue manifestaciones por señal, no solamente las lenguas en Pentecostés, no solamente las lenguas, todo lo que se dio en esos primeros 30 años, porque después las persecuciones arreciaron. Cuando usted ve en la carta a los hebreos que dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, hermano, eso tiene un doble contexto. No se querían congregar los hebreos o los judíos que se convirtieron a Cristo porque extrañaban el sábado, la fiesta, las reuniones, pero también no se querían congregar por la cruenta persecución. Y la exhortación a no dejar de congregarse, primero tiene un contexto que también lo podemos aplicar a nosotros como iglesia, pero tiene un contexto. Esa primera etapa de señales, maravillas, prodigios, las señales que seguirían a los que creen. No era tan necesario en esos primeros 30 años establecer cuáles serían los fundamentos de una iglesia reunida, de cristianos reunidos. El evangelio andaba a pie, hermano. Los apóstoles no paraban. Los viajes no se detenían. Las manifestaciones no se detenían. No había necesidad en ese momento de que el Espíritu Santo entregase dichos fundamentos, porque todavía los que creían no tenían claro el concepto de si podían o no reunirse como ahora cristianos. ¿Para qué establecer un fundamento en cuanto a todo lo que mencioné anteriormente por Pablo en esos primeros 30 años, cuando el evangelio andaba, hermano, a caballo? El evangelio no perdió tiempo, el evangelio avanzaba con todo. Sentido común y por supuesto proyecto del Espíritu Santo, no había necesidad en esos 30 primeros años. Tiene sentido que una vez que las iglesias se iban aumentando, los creyentes iban aumentando y empezaban a organizarse congregaciones en las casas, principalmente, cuando ya el número creció y comenzaron a ver los problemas y las dificultades internas de cada una de ellas, el Espíritu Santo fue tomando situación por situación, iglesia por iglesia, y de cada circunstancia que enfrentaba el apóstol Pablo, el Espíritu Santo iba entregando en las cartas paulinas el fundamento con el cual se irían edificando lo que el propio Pablo llamó las coyunturas del cuerpo de Cristo. Una vez la iglesia ya estaba grande, numéricamente hablando, los cristianos eran miles. Por lo cual tiene que tener sentido el hecho de que nosotros hemos enseñado que en esos primeros 30 años, tanto en Pentecostés, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, la casa de Cornelio, etcétera, etcétera, la imposición de manos de Hechos 8, eran la mayoría, todo por señal. Sanidades, lenguas, todo lo que se manifestaba era por señal. Las señales tenían que seguir a los que creen. Pablo ahora va a presentar un fundamento dentro de todo lo que recibe del Espíritu Santo y directamente por nuestro Señor Jesucristo,
el fundamento del orden. Todo es en base a la iglesia reunida en un solo lugar. Nunca lo olvide. La iglesia reunida en un solo lugar. Primer versículo que vamos a ver para mirar contextos. Primera de Corintios 11, 17, 19. Vamos a ponerle esos anclajes bíblicos, como dice mi amado hermano Gustavo. Esos anclajes bíblicos. Primera de Corintios 11, 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿ve lo que dice allí? Cuando se reúnen como iglesia, escucho que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a leer el 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y ahí Pablo va a desglosar abusos que se hacían previo a la cena del Señor. No vamos a entrar en ese detalle. Lo que yo quiero que usted rescate aquí es que desde el contexto de Primera de Corintios 11, 17, 20, Pablo se está refiriendo a que cuando los congregados se reúnen en un solo lugar. Amén. Vamos a ver otro versículo a manera de contexto. Entrando ya en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23. Ahora vamos a ir desde el principio de Primera de Corintios 14, pero vamos a ver el 23. Primera de Corintios 14, 23 dice: si pues toda la iglesia, ¿qué hace? Se reúne, ¿dónde? En un solo lugar. Y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Vamos ahora atrás, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. De ahí vamos a comenzar. Lo que quiero que esté muy claro a nivel de contexto, hermanos, es que todo lo que vamos a ver, Pablo lo encierra dentro de un criterio y contexto de una iglesia reunida. Para Pablo está claro que la iglesia no es la que está reunida. Usted leyó bien el versículo 25. Pues si toda la iglesia, porque usted y yo somos iglesia, Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Entonces, si usted y yo somos iglesia y nos reunimos en un solo lugar, eso es una congregación de santos, eso es un recinto, le llamamos iglesia, pero la iglesia somos nosotros, usted y yo somos el cuerpo del Espíritu Santo. Pablo la tiene clara. Si toda la iglesia, lo pone aparte, se reúne entonces en un solo lugar, porque es que si usted se reúne no deja de ser iglesia. Si usted no se reúne no deja de ser iglesia. Si la iglesia se reúne en un solo lugar, entonces Pablo dice, en ese lugar ahora hay que poner orden. Hay que poner orden en cuanto a las cosas que se le reportaron al apóstol Pablo. Antes de empezar en el versículo 1 de 1 Corintios 14, vamos a presentar un video, amados hermanos, del tabernáculo de Moisés. Queremos pedirle, para los efectos de la enseñanza, le voy a explicar por qué voy a presentar este video. Después del video les explico por qué. Controles el video, por favor.
razón por la cual les presenté ese hermoso video de una representación del tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciese, es por la sencilla razón, hermanos. Si hay algo que quiero destacar de ese tabernáculo, se llama el orden de ese tabernáculo. Absolutamente ninguna cosa estaba fuera de su lugar. Las instrucciones dadas a Moisés eran perfectas, precisas. Usted dirá, hermano, pero si usted predica gracia y nuevo pacto, y el nuevo pacto ahora quiere irse para el Antiguo Testamento, no. Lo que yo te quiero decir es que el carácter de Dios y la palabra de Dios me dice que Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inmutables, no cambian. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, donde no hay sombra, señal, ápice de mudanza. No hay sombra ni mudanza de variación. Dios no cambia. Lo que le quiero decir es que el Dios que tiene estrictas normas y un orden específico para ciertas cosas, no va a dejar de buscar la misma excelencia para el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Muchas personas han dado una mala representación o una representación equivocada, hermanos, de lo que se dio en el día de Pentecostés. Lo que se dio en el día de Pentecostés, amados hermanos, no debe y no puede ser hiperinflado, no puede ser agarrado para decir que ese día en el aposento alto se dio una especie de desorden. Amado hermano, cuando los testigos que vieron maravillados lo que estaba ocurriendo en el aposento alto, fueron los últimos en dar la opinión, y los últimos en dar la opinión, los burladores de los que habla la palabra de Dios, no los apóstoles, no el Espíritu Santo. Los burladores que estaban allá atrás en la última fila, dice Hechos 2:13, más otros, los últimos en hablar, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, que eso significa que estaban ebrios. Escuche bien. De ese texto y del aposento alto se agarraron algunos para el tema de la mal llamada risa santa, que de santa no tiene nada y del espíritu tiene menos nada todavía. Y se establecieron doctrinas, escuche, en base al comentario de los burladores. Lo que se dio en el aposento alto, ninguna parte de la Biblia, ningún registro de Hechos capítulo 2 me da indicación y señal de que ahí se dio un desorden. No. Se dio algo apacible, algo fresco, algo lindo. Y como el Espíritu Santo es el que a veces me dice qué hacer y qué no en mis enseñanzas para la gloria de Dios, le voy a pedir a Controles, el siervo que está allí, que el video que se había propuesto para hacer el tercer video del Pentecostés aposento alto, lo coloque por favor en este momento. El 3, vamos a colocarlo ahora, en este momento, el video número 3. Debemos ser cuidadosos. Nos están vigilando. Juan, me alegra que llegaran bien. Es bueno verte de nuevo, Esteban. Mateo,
¿Qué forma tomará Él? ¿Cuándo vendrá? Jesús dijo que lo único que teníamos que hacer era preguntar. He preguntado todos los días. El Espíritu Santo vendrá cuando el tiempo sea apropiado. Creo que debemos orar juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso, qué hermosa representación. Una hermosa representación de la llegada del Espíritu Santo al aposento alto. Qué hermosa representación, apacible, tranquila. Ellos hablaban en ese momento idiomas, como lo venimos diciendo. Por eso usted vio allí uno hablando en latín, otro hablando en diferentes idiomas, porque Hechos capítulo 2 dice que ellos estaban atónitos, maravillados, diciendo: ¿cómo son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, idioma en la que hemos nacido? ¿Quiénes decían eso? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto. Todas esas regiones, hermanos. Todos los primeros que hablaban daban un testimonio hermoso de escuchar hablar las glorias de Dios, la maravilla de Dios, de los que estaban en el aposento alto. Fueron los burladores. Hechos 2:13, más los otros burladores decían: están llenos de mosto. Es un testimonio inválido para que se pueda tomar de allí de que hubo desorden o que hay un tipo de manifestación llamada hoy día risa santa, donde las personas se mueren a carcajadas, se tiran en el piso y cuando se levantan siguen siendo los mismos carnales sensuales y que no aman a su propio hermano. ¿De qué me sirve tirarme al piso y morirme de la risa cuando me levanto? Sigo siendo enemigo de 4 personas de la misma iglesia. Entonces, estas manifestaciones nuevas, porque esta mal llamada risa santa no tiene ni siquiera, hermano, no tiene ni siquiera 20, 15 y pico de años de estar rodando en nuestros círculos cristianos. 2 videos que muestran algo, hermano.
que ni siquiera en el aposento alto hubo tal cosa como un desorden. El tabernáculo de Moisés, una joya del orden de Dios. Usted dirá, hermano, pero es que a nosotros se nos enseñó que nos podemos tirar, que podemos rodar, que podemos patear, que podemos derribar las mesas. No hay ningún problema, hermano, porque va a haber una hermanita con un trapito tapándonos por si acaso se nos ve los panties o se nos ve algo que no se debe ver. Entonces no hay problema porque hay eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo hicieron los apóstoles, no lo hizo Jesús, no lo hicieron los reformadores. Eso no es bíblico. Pero el problema, hermano, es cuando abrazamos estas cosas en nuestro corazón, las validamos porque las damos por ciertas. Hermano, escuche, yo soy el primero que da testimonio de haber pensado que en aquellos tiempos cuando alguien me ponía la mano y yo me caía, yo pensaba y sentía que era el Espíritu Santo en ese momento por la falta de conocimiento, por la falta de madurez. ¿A cuántos pastores y líderes y evangelistas yo no complací tocándome y rodaba yo por el suelo? No es que yo no le estoy diciendo, yo no estoy hablando de que yo soy el que siempre estuvo clarito en la cosa. No, hermano, yo vengo de allá. Yo vengo de los encuentros, hermano. A mí nadie me echa cuento de eso. Yo vengo de que me toquen y yo caigo por el suelo rodando también. Y cuando empecé a ver las cosas claras, hermanos, por la palabra de Dios y por el llamado, ya me rehusaba a caerme. Y habían algunos pastores que, como ya yo no me caía, hermano, me hacían así. Recibe, Montenegro, recibe Montenegro. Literalmente me está diciendo, cáete, Montenegro, cáete. Y yo ahí, y él para atrás, yo para adelante. Parecíamos una hamaca, y él para atrás, yo para adelante. Y nada. ¿Me entiende? ¿Qué le digo con esto, hermano? Yo estoy siendo respetuoso con todos ustedes y con todo el que va a ver esta enseñanza, porque de allá yo vengo también. Yo estoy dando mi testimonio que yo vengo de allá. Estas manifestaciones se generaron como lo mostramos en videos anteriormente. Nosotros mostramos a los megaministros, estas figuras hinchadas que agarran no solamente con la mano, cualquier instrumento que tenga. Usted busque los videos, eso está en YouTube. Escobas, zapatos, mangueras, sacos, cachetadas. Usted busque en YouTube ahora, cachetada ungida, le va a salir el hombre que le da una cachetada a uno de sus miembros de su iglesia. Y era una cachetada ungida. Entonces, la falta de madurez para recibir que esto es una verdad que se metió, la abrazamos, la validamos, le pusimos el sello, dijimos, eso es de Dios porque así nos los enseñaron. Eso es el Espíritu Santo porque yo sentí algo, yo sentí un fuego, yo sentí un calor, hermano. Yo vengo de allá. Y todo el que madura en esto se da cuenta que en un momento participaste de eso sin saber que no era correcto, que no lo hizo Jesús, que no lo hicieron los apóstoles, que nadie lo hizo y que tiene no menos, hermano, eso está reciente, desde el avivamiento de la calle Azusa en Estados Unidos, hermanos, se comenzaron a dar estas situaciones y aún más cuando comienza el evangelio de la prosperidad, cuando se infiltra el G12, el modelo de Jesús, el evangelio de la prosperidad, el resurgimiento de los apóstoles, que de eso les voy a hablar en alguna oportunidad. Cuando comenzó el resurgir de los títulos apostólicos, tiene fecha y nombre. Tiene nombre y fecha. Creo que tenemos una foto de un personaje llamado Peter Wagner. Si controles me la puede colocar aquí al lado, para que vayan teniendo idea de algunas verdades que son necesarias decir. Hay una fotografía, si no la tenemos me avisa. Peter Wagner, fundador de la Coalición Apostólica Internacional. Falleció ya, creo que falleció, no me acuerdo si el 2017, 2018, por allí. Gracias por la foto, siervo. Sí, Peter Wagner. Gracias, siervo. Aproximadamente en el 1991 comienza la revolución de los títulos apostólicos desde Estados Unidos para el mundo. Usted sabe que si en Estados Unidos se estornuda, en Latinoamérica todo el mundo le da resfriado, en todos. Así pasó también con el COVID, con los LGBT,
la feminista, todo lo que se estornuda en Estados Unidos a nosotros nos contagia. Igual pasó con las cosas del Señor. Las infiltraciones por lo general todas vinieron de allá, Evangelio de la Prosperidad, etcétera, 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 los nuevos títulos apostólicos. Yo les voy a mostrar las dos caras del tema de los apóstoles. La parte bíblica irrefutable y la parte histórica de dónde nació eso también irrefutable. Le voy a demostrar por la palabra de Dios cuáles son los textos bíblicos que agarran para sustentar que todavía hay vigencia apostólica cuando eso no es bíblico. No es bíblico. Y ese mensaje tiene tantos años cocinados que puede tener alrededor de... Es una enseñanza preparada por 7 años. O sea que lo que vamos a mostrar es tan contundente que usted va a ser bendecido con eso. El orden que era necesario en la iglesia de los Corintios es necesario en este tiempo, hermanos. El fundamento del orden lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14. Lo primero que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, hermanos, es la recomendación de Pablo. Escuche bien los que apuntan. Lo que usted va a ver principalmente en 1 Corintios del capítulo 14, versículo 1 al 22 es recomendación, petición de Pablo, porque Pablo no obliga a nadie con este fundamento, igual que con ninguno. Cuando Pablo pone fundamento, dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Al final de este fundamento, Pablo también dice, mas el que ignora, ignore. Es decir, el que lo quiera agarrar, que lo agarre. 1 Corintios 14, 38. Nada es a la fuerza, somos libres. La recomendación del apóstol Pablo. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ya Pablo le había hablado del amor en el 13. Pero sobre todo que profeticéis. Tome en cuenta, profeticéis. En el contexto, los que tengan Biblias digitales se pueden dar cuenta que cuando Pablo habla de profetizar, no está hablando aquí de dar una profecía futura a alguien o a algo. ¿Qué dijimos desde el inicio? Nunca lo olvide. Todo lo que vamos a enseñar se trata de una reunión. De una reunión. ¿Sí? En los textos originales dice mensajes proféticos. En otras versiones dice predicaciones. Usted puede buscar las comparaciones bíblicas, hermano, en todo lo que vamos a leer. Y usted se va a dar cuenta que en todo el contexto de profetizar, en 1 Corintios 14, se está hablando de predicar, proclamar y enseñar. Predicar, proclamar y enseñar. Amén. Téngalo siempre en cuenta. Siempre en cuenta. Predicar, proclamar y enseñar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vaya apuntando. Pablo separa de una forma perfecta lo que es la lengua desconocida, que es la que acaba de mencionar, lengua misterio, el que habla misterio. Pablo hace perfectamente la separación de la lengua que se habla misterio, que se habla con Dios, y de lo que es idiomas, lo que se dio en el Pentecostés. Mucha atención que Pablo sabe hacer la separación. ¿Por qué le digo esto? Posiblemente usted no se ha enfrentado a gente que está negando los dones. Usted posiblemente no se ha enfrentado a denominaciones que dicen que el don de lengua no es para este tiempo. Entonces, cuando usted se enfrenta a esa gente, usted se da cuenta que usted tiene que tener esta base. No les estoy dando esta base porque usted, porque yo no, nada más quiero hablar y hablar. No. Esto es una base porque hay gente, cristianos, que dicen que los dones no son para este tiempo. Hay gente que dice que el don de lenguas no es para este tiempo, porque sacan de contexto 1 Corintios capítulo 13, cuando dice que la profecía
y la lengua acabará. Pero es que Pablo está hablando de cuando venga lo perfecto, está hablando de plenitud, está hablando de resurrección, está hablando Pablo en el 13, en el mismo capítulo anterior a este, está hablando de la transformación de los cuerpos, resurrección de los cuerpos, arrebatamiento de la iglesia. Que la lengua y la profecía acabará, y se agarran de ahí para decir que no hay dones, que no hay lengua, porque ahí dice que la lengua acabará, que no hay, el don de lengua nada más era para el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. Para defender esto, usted tiene que saber decirle a ellos, esto es una enseñanza apologética, que Pablo en 1 Corintios 14, le estoy enseñando a defender la fe. En 1 Corintios capítulo 14, como usted lo acaba de ver, Pablo sabe separar de forma perfecta que hay una lengua desconocida y hay una lengua que es idiomas. Usted vio el video, lo acaba de ver. ¿Qué hablaron los apóstoles? Idiomas. Lenguas por señal, y hablaron idiomas. Entonces hay corrientes, incluyendo las corrientes adventistas, que están más o menos cerca del asunto y dicen que fue idiomas. Claro que fue idiomas en Pentecostés, hermanos. Pero cuando la iglesia comenzó a reunirse en un solo lugar, como lo establecimos en el fundamento de la enseñanza, porque todo está dirigido a la iglesia en un solo lugar, Pablo vio la necesidad de poner orden en cuanto a la lengua desconocida, la lengua que hablas misterio. Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende porque no es un idioma. Amén. Nadie le entiende porque no es un idioma. Si fuera el idioma de Ponto, de Capadocia, en ese tiempo, fácilmente en Corintio podía haber cualquiera de esas personas que hablaban cualquiera de esos idiomas. En la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba ubicada, esa congregación era portuaria, esa era una ciudad portuaria de tránsito, había gente de todos lados. Y todos los que se congregaban podían ser de cualquier lugar. Ahí no era una persona, ya lo dijimos en enseñanzas anteriores. Más de la mitad de la población eran esclavos. Cuando Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Quiere decir que no es un idioma de los que se hablaron en Pentecostés, sino que es una lengua desconocida, por lo cual Pablo dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, hablando de predicar, proclamar y enseñar, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, no idioma, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Pero el que profetiza o proclama, predica y enseña, edifica a la iglesia. Escúcheme, póngame mucha atención. Si usted no decodifica esto, los que niegan el don de lengua van a seguirle insistiendo a usted que se trata solo de idiomas. O sea, esto tiene un fundamento apologético, esto tiene defensa. Yo me he enfrentado a lo largo de los años con toda clase de gente en el sentido de la defensa de la palabra. Los ateos, los que niegan los dones, los que niegan el arrebatamiento. Yo me he enfrentado a casi todos, amados hermanos. Me ha permitido ejercitar este sistema de enseñanza de apologética bíblica. Yo le aseguro que van a haber personas que le van a asegurar de que solamente se trató de los idiomas que se hablaron en Pentecostés, porque es fácil, de la lectura te explica ya en Hechos 2 que fueron idiomas. Si usted no decodifica que Pablo está señalando que aquí había un idioma que nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, usted no le va a poder explicar a ellos que Pablo separó idiomas de lenguas desconocidas. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la recomendación del apóstol Pablo en cuanto a la lengua desconocida? Vamos a ver la recomendación de Pablo. Versículo 5. ¿Qué dice Pablo?
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Otras versiones, por eso hoy tengo esta belleza aquí, esta bebé. Miren, otras versiones son aún más drásticas. Esta es una versión antigua que tengo hace más de 25 años. Escuchen. En esta versión es todavía más fuerte la afirmación de Pablo de que la mayoría de los que desean hablar en lenguas no hablaban en lenguas. En esta versión lo voy a leer. Dice así 1 Corintios 14:1. 14:2. En esta versión dice: pues quien habla lenguas, si tiene dicho don, no habla para los hombres porque nadie lo entiende, sino para Dios. En esta versión dice: el que habla en lenguas, si tiene dicho don. Porque en los versos, en los textos originales, Pablo estaba apuntando que nadie de los que hablaban allí, supuestas lenguas desconocidas, no estaban hablando lengua desconocida. Toda la narrativa apunta hacia que Pablo se dirige a que nadie hable en lengua desconocida. Muy bien, para que lo tengas en cuenta. Pero aún así, Pablo es condescendiente, Pablo es flexible, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete. Vamos a explicar esto. Esto es una enseñanza expositiva. ¿Qué significa eso, siervo? Que estoy explicando casi versículo por versículo. No lo voy a hacer con todos, pero este es un fundamento. ¿Por qué Pablo dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua? Apunte. Para el apóstol Pablo, la prioridad, escuche bien, para el apóstol Pablo, la prioridad de la reunión es la predicación de la palabra de Dios. Porque aquí no se le está dando jerarquía al que profetiza cuando dice, pero más es, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Iría en contra del fundamento del propio Cristo, de la propia vida de Jesús, de lo que se les enseñó en la didaje apostólica, de lo que el propio Pablo vivió como un testimonio de humildad extrema. Si Pablo está diciendo que mayor es el que profetiza y está dándole jerarquía al que profetiza, posiblemente muchos profetas, por eso es que se hinchan en este tiempo cuando leen eso y lo sacan de contexto. No. Los propios códigos de la narrativa, usted se va a dar cuenta, hermano, que Pablo no está hablando allí del que dice las cosas del futuro a alguien. Desde el principio le dijimos el fundamento de esta enseñanza, de este fundamento paulino, la reunión, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. La prioridad de Pablo es que la predicación, la proclamación, la enseñanza sea la prioridad, porque iría en contra del mensaje del Señor, el fundamento del propio Jesucristo. Darle mayor rango a los profetas no es congruente. Apunte versículos para que vaya teniendo bases. Primera de Corintios 14, 18 y 19, versículos 18 y 19, versículos 31 del 14 y versículos 35, apunte rápido. Usted va a ver después en su casa que Pablo, cuando habla de profetizar, no está hablando de darle el futuro a alguien, aunque por el Espíritu Santo el don de profecía, escuche bien, como auxiliar, en un momento determinado, específico, puede darle a alguien una palabra. Pero eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza. Puede haber un auxiliar por el Espíritu y hay razones específicas para que se active el don
de profecía para exhortar a alguien que se descarrió, para exhortar aún a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, pero tiene que haber una razón específica para que se active el don como auxiliar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Todo, escuche bien, todo lo que Dios te quiere decir, te lo quiere decir a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la exhortación. Es el anhelo de Dios. Pero Dios, como es Padre bueno, amados hermanos, cuando ve que el pueblo de Dios rechaza la enseñanza, eso del conocimiento, a mí no me interesa eso, hermano. A mí lo mío es poder. Lo mío es cada noche tirarme 4 asaltos con un demonio. Hay hermanos que si no pelean con 4 demonios en la noche no se sienten bien. No son felices. Así. Lo mío es la manifestación, poder, traspasar paredes, ver visiones, subir al tercer cielo. Voz audible, todo lo que escuchan es voz audible. Regale la Biblia. Esas personas que se niegan, rechazan, hermano, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. ¿Tú no sabes el contexto de ese versículo? Se rehúsan al tema de la enseñanza. Apenas ven a alguien que está enseñando, él se cree que sabe más. Lo primerito que me dicen a mí siempre, él se la tira. Yo le veo como un airecito. ¡Ey! El hermano es medio soberbio. No. Es que cuando usted ve a alguien que el Señor le ha dado palabra, entonces su propio desinterés por la palabra a lo largo de los años, cuando ves a alguien que está fundamentado en la palabra, entonces no lo ves con amor, no lo ves como el hombre que es parte del cuerpo de Cristo, que también viene a formar, a edificar, a exhortar, a consolar. No, lo ves así. Se cree que se la sabe. No, yo soy parte del cuerpo igual que usted. Aquí enseñamos del cuerpo de Cristo. Nadie es menos que nadie. Y esa palabra la trato de vivir yo principalmente. Vivir lo que predico. El anhelo de Dios es que todo salga por parte de la palabra, la enseñanza, la exhortación. Cuando Pablo dice, porque mayor es el que profetiza, no le está dando rango a los profetas. No le está dando así autoridad a los profetas por encima de los demás ministerios. De paso le digo que el ministerio profético, el profeta de oficio, hermano, también se quedó con el ministerio apostólico. Agárrelo como quiera. Lo puedo demostrar por la palabra de la misma forma que puedo demostrar que los apóstoles no son para este tiempo, que no hay sucesión apostólica, ni histórica, ni bíblica. Se lo puedo demostrar, hermano. Igual con el tema de los profetas de oficio. Pablo no le está dando aquí mayor jerarquía. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso va a estar interesante para los que quieren. No voy a soltar nada aquí porque se me acaba el tiempo. Eso viene. Mayor es el que profetiza, no le está dando jerarquía, el que habla en lengua. Pablo está diciendo, escuchen bien, estamos hablando de una iglesia que se reúne en un solo lugar. El propósito de Pablo, escuchen bien, además del orden, es que si no hay orden, si todos hablan en lengua, si todos quieren dar palabras de profecía al mismo tiempo, nadie va a poner la debida atención al que enseña, al que predica, al que proclama. Y cuando Pablo está diciendo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, lo que está tratando es de que haya orden para que todos estén atentos a la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Si usted quiere definir el 1 Corintios capítulo 14, hay muchas definiciones en macro. Pablo quiere que le pongas atención a la predicación de la palabra en una sola oración.
Ahora, vamos a ver algo interesante y es hermoso aquí. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, ¿qué vamos a ver, hermano, aquí? El testimonio del apóstol Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo, él se está colocando como testimonio. Mire esto es tremendo y poderoso. Tremendo y poderoso. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? ¿De qué les sirve? Si yo os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Si no les hablo, Pablo dice, si yo les hablo en lengua, ¿de qué les aprovecha si yo no les hablo revelación, ciencia, profecía y doctrina? Escuchen bien. Todos sabemos quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? Escuchen, la gente mataba. La gente mataba porque Pablo fuera a su iglesia. La gente daba lo que sea porque Pablo estuviera predicando en su iglesia, en su ciudad. Por eso que en Hechos de los Apóstoles se narra en una ocasión que un joven se durmió. Ya en la madrugada se durmió desde la ventana y se mata. Y Pablo baja, el Espíritu Santo lo trae de vuelta y sigue en la vigilia. Nadie se quería perder la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo traía la revelación del cielo. Pablo traía lo grande, esas cosas que eran difíciles de entender. Pablo les está diciendo, ustedes les encanta mi predicación, ¿verdad? Voy para allá. Todo el mundo, ¡wow! Viene Pablo, wow, viene Pablo, sí, ¿sabes? Viene Pablo, Dios mío, ¿qué hacemos? Preparen las ofrendas. Surge el fundamento de las ofrendas, porque le querían recoger a Pablo en 1 Corintios capítulo 9, un ofrendón, porque venía Pablo. Pablo dice, un momento, no. Denle la ofrenda a los hermanos que son obreros. Yo no, esta es mi gloria. Anunciar el evangelio gratuitamente, nadie me quite mi gloria. Ya ven por qué surge el fundamento de dar en 1 Corintios capítulo 9. Porque era tanta la alegría de cuando Pablo iba, hermanos, que la gente se mataba. Bueno, y hay que recoger buena ofrenda, hermano. Entonces, Pablo, cuando decía ir a una iglesia, todo el mundo contento. Imagínense que Pablo va para allá, ¿no? Pablo llega allá. Y disculpen, voy a hacer algunos ademanes que hacemos nosotros como evangélicos, pero es para ilustrar. Pablo va en caballito. Llega, Pablo llegó. La algarabía, ¡oh! Llegó Pablo, Dios mío, arreglen todo. Pablo va a predicar. Predicaron 3 hermanos y de último Pablo, y todo el mundo ahí pendiente a Pablo. Va a predicar Pablo, porque así lo creían. Y Pablo se prepara, saca el rollo y todo el mundo esperando la revelación, la iluminación. ¿Qué trajo Pablo del tercer cielo? ¿Dónde está la ciencia de Pablo? Queremos oír todas esas cosas grandes, difíciles de entender. Reviéntanos, Pablo, con toda esa revelación. Dale, Pablo, aunque no la entendamos, reviéntanos la cabeza. Y Pablo se prepara, viene ayunado, viene vigilado, se comió todo, trae lo de Cristo. Y cuando Pablo comienza a predicar, la gente queda así. Pero es que Pablo no traía la revelación. Pero es que Pablo no viene del tercer cielo. ¿No? ¿Qué nos viene a traer Pablo aquí? Si queríamos escucharte, Pablo. Pablo, ¿por qué nos trae Queríamos oír revelación del tercer cielo, Pablo. ¿Qué nos traes aquí? Pablo, tenemos 1 año está esperándote. Posiblemente es el único día que nos vas a poder visitar. Y tú vas a llegar aquí, Pablo. Queremos revelación. Ahora entiendes. Cuando Pablo dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación? Aleluya. Con ciencia, aleluya. Con profecía, aleluya. Con doctrina, aleluya. ¿De qué le sirve si yo no traigo revelación, ciencia, doctrina? ¿De qué le sirve? Pablo dice, yo no puedo llegar. Pablo es el que está escribiendo. Pablo dice, yo no puedo llegar aquí
Ustedes necesitan palabra, doctrina, ciencia, revelación. Amén. No se moleste, no se moleste. El Señor me regaló el don. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy enseñando. Solo estoy enseñando. Estoy tranquilo allí. Amén. Gloria a Dios. Hace poco dijimos la semana pasada que los púlpitos no son para hablar en lenguas, hermanos. La lengua no es para adornar un mensaje. Cuando editas el mensaje, como lo dije, te quedan 20 minutos y lo demás fue testimonio personal y lengua. Y esto pasa mucho más cuando se predica presencialmente. Los púlpitos son para predicar, para enseñar, para proclamar, para llevarle al pueblo del Señor revelación, ciencia, doctrina, enseñanza, para que le sea de provecho. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Mayor es el que trae el mensaje. Eso es lo que está queriendo decir Pablo allí. Y está poniéndose como él mismo como ejemplo. Después de esto, en el versículo 7, Pablo hace una especie de alegoría. En el versículo 7 en adelante, hermanos, hágase cuenta de que Pablo está soltando una especie de parábola. Amén. No es parábola, pero Pablo, entendiendo el nivel de madurez y de conocimiento de la congregación, se ajusta a ellos y empieza a hablarles de forma alegórica. Todo lo que usted va a ver en el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o citara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá si se toca con la flauta o la citara? Y si una trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas. Pausa. Pausa. Usted está en 1 Corintios 14:10. ¿Qué dice Pablo? Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece, le falta su significado. ¿Por qué? Porque le dijimos, para defensa apologética de los que niegan el don de lengua, que Pablo sabe separar de manera perfecta, precisa, que hay una lengua que se habla misterio, que hay una lengua desconocida, amén, como lo vimos en 1 Corintios 14:2. Pablo hace la separación. A medida que vamos avanzando, usted va encontrando las joyas, las pepitas de oro. El que apunta bien va a salir bien lleno de palabra y de fundamento aquí. 1 Corintios 14:2, Pablo habla de lengua desconocida, la que nadie entiende. En el 10 hace la separación, porque en el 10 está hablando de idiomas. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, porque esto es idiomas, no lengua desconocida. Pablo sabe separar, porque existe la lengua por señal y la lengua devocional. La lengua por señal se dio en Pentecostés, usted vio el video. La lengua devocional, que es la lengua desconocida, es la que Pablo necesita ajustar, corregir en la reunión de los santos. ¿Dónde, hermano? Donde la iglesia se reúne en un solo lugar. En ese lugar se necesita orden. Pero para defensa apologética de los dones y del don de lengua, usted tiene que saber que Pablo deja claro, definitivamente claro y definitivamente separado, que hay una lengua desconocida y una lengua que es idiomas. Versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Sabe qué significa qué pues?
La solución, la resolución. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pues? Significa qué hay que hacer al respecto. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hagamos una little pausa aquí. Aquí se deja un fundamento intrínseco. ¿Qué es un fundamento intrínseco? Que lo que estamos leyendo aquí nos está dejando algo que está dentro del texto. Principios. El apóstol Pablo deja de forma aquí intrínseca, hermanos, que el tiempo de orar en lenguas y de adorar en lenguas está correcto en la congregación. El problema es cuando la gente quería hacerlo, aun cuando el predicador, el que enseña, el que proclama, había comenzado. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, recuérdenlo bien. ¿Por qué Pablo dice esto en este momento? Hay una razón. Vamos a ver el versículo 16. Hermano, si usted está en un lugar y están todos orando, usted puede orar en lengua, no hay problema. Nosotros no estamos en contra del don. Hágalo para usted. La recomendación del apóstol Pablo la vamos a ver ahorita. Un par de versiculitos más adelante. No hemos terminado con el testimonio de Pablo. Téngame paciencia que va a salir bendecido. Yo voy contra el reloj porque necesito presentarle un video más. Versículo 16, 1 Corintios 14, 16. Porque si bendices solo con el espíritu, escuche bien, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Aquí comienza a revelarse una figura dentro de la iglesia. Ese simple oyente no lo vea como algo que, bueno, Pablo, no. Comienza a aflorar algo que Pablo va a aclarar mucho más abajo. El simple oyente, escuche bien, es aquella persona invitada, es aquella persona nueva, es aquella persona que está comenzando los caminos, no alguien maduro en la fe. El simple oyente, que no tiene tu madurez, que no tiene tu recorrido, que no tiene todavía ninguna manifestación de dones, el simple oyente le preocupa al apóstol Pablo, ya sea nuevo, ya sea invitado. ¿Cómo el simple oyente dirá el amén? Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo dirá el amén a tu oración de gracias? Pues si no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias. Es decir, usted está dando gracias, adorando, alabando en lenguas, pero el que está al lado hay un problema. Pero el otro no es edificado. Versículo 18. Escuche bien el testimonio de Pablo, aquí se cierra. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero dominio propio. En la iglesia escojo, elijo, agarro, yo tomo la decisión, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Se dio cuenta que ahí dice enseñar? Porque este es uno de los versículos que le dimos previamente. Este es el versículo que le dimos previamente, hermano, 18 y 19, donde la proclamación, la profecía no está hablando de decir el futuro. Pablo está hablando, en la iglesia prefiero hablar 5,000 palabras con el entendimiento para enseñar. Si yo llego a usted y le empiezo a profetizar, ahora yo profetizo sobre ti, ahora yo profetizo, te va a dar Dios las naciones, ahora profetizo y sobre tu vida, ahora yo profetizo. Terminé de profetizar, ya, acabé. ¿Qué aprendiste? A ver, ¿qué aprendiste? ¿En qué fuiste edificado? Aprendí que Dios me va a dar las naciones. Eso es una enseñanza. No es una enseñanza. Pero si Pablo está diciendo, prefiero hablar 5
5 palabras en mi entendimiento para enseñar, porque proclamar allí, profetizar allí, es enseñar, predicar y proclamar. La palabra profetizar en 1 Corintios 14 no se trata de dar el futuro a alguien. Se trata de predicar, proclamar y enseñar. Anótelo, por favor. Le di tres versículos, 4 en total. 1 Corintios 14, 18, 19, 31 y 35. En su contexto es enseñar, no dar el futuro a alguien. Ahora, volvamos al testimonio paulino. Me queda poco tiempo ya. Muy poco tiempo. Estamos acabando. Escuchen bien. ¿De quién estamos hablando aquí? Del apóstol Pablo, hermano. Si yo le hago la pregunta a cualquier siervo de Dios, después de Cristo, sin ánimos de nada, después de Cristo, ¿quién es esa persona bíblica que tú dices, wow, yo quisiera ser como uno de estos personajes bíblicos? Miren, Pablo es el número 1 en todo el mundo. Encuestas, estadísticas indican que por encima del apóstol Pedro, Pablo se ganó ese lugar ahora porque ese hombre fue tan humilde, tan humillado, tan menospreciado, abortivo. No merezco ser llamado apóstol, y ahora la gente reconoce quién es Pablo, mucho más que antes. Si usted puede decir qué personaje bíblico usted dice, wow, Pablo, ¿verdad? Pablo está dando un testimonio. En cuanto al don de lenguas, hermanos, escuchen bien, vamos a una coyuntura fuerte aquí. En cuanto al don de lenguas, el apóstol que tanto admiramos después de Jesucristo, indiscutible el portador y el que establece el fundamento, está diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000. Pablo, ¿qué le está diciendo a la gente? Si Pablo era el pesado, si todos querían ser como Pablo, 1 Corintios capítulo 1, uno de los grupos de los corintios decía, yo soy de Pablo. Había otros, yo soy de Cefa, otros, yo soy de Apolo, pero Pablo tenía su gente. La gente quería imitar a Pablo o no lo querían imitar. Es más, el apóstol Pablo, en esta misma carta, 1 Corintios 11:1, ¿qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos queremos imitar a Pablo. Después de Cristo, todos queremos imitar a Pablo. Pues Pablo te está diciendo en el 18, imítame en esto. ¿A quieres imitar a Pablo? ¿Te encanta Pablo? Después de Cristo, sin idolatría. Tú sabes que yo cero con la idolatría. Pero Pablo era Pablo. ¿Quieres imitarme? ¿Ah? Sed imitadores de mí. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Ahí mismo, un capítulo atrás nada más. Uno atrás. Ya. Sed imitadores de mí. Traigas ese versículo para el 14. Porque Pablo quiere que la iglesia de hoy lo imite en esto. Ah, no, porque es que a mí me gusta imitar a Pablo en apóstol. Ahí sí yo lo imito. Yo soy apóstol. Yo subí al tercer cielo. Ahí sí quiero imitar a Pablo. En el tercer cielo allá. ¡Wow! Yo subí al tercer cielo. Vi serafines. Vi querubines. Vi calles de oro. Pablo se me queda chiquito. Ahí sí quieres imitar a Pablo. Aquí, Pablo te está diciendo, imítame. ¿Por qué Pablo quiere que preferiblemente el don de lenguas, que nadie lo entiende porque es para tu propia edificación? El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. ¿Pablo tiene algún problema con que hablemos en lengua? No. Pero Pablo te está diciendo que esa lengua requiere dominio propio. ¿Por qué? Porque Pablo dice, doy gracias que hablo lenguas más que todos ustedes. Mira de dónde viene el dominio propio, versículo 19. Pero en la iglesia prefiero. ¿Qué significa prefiero? Escojo, elijo, tomo. Prefiero, es dominio propio. Este don es hermoso. Yo quiero que todos hablen en lengua.
Es hermoso. Pero si casi no hay intérprete y nadie interpreta, yo, Pablo, prefiero hablar en la iglesia 5 palabras en mi entendimiento. Doy gracias que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Imitemos a Pablo allí. ¿Por qué no imitamos a Pablo allí? Porque es chévere, porque el don de lengua se tomó como una especie de forma de medir el don o medir la unción de alguien. Por eso les acabo de decir atrás, hermano, se ha vuelto el relajo en los púlpitos de que la persona habla más lengua de lo que predica. Usted lo tiene que agarrar si quiere. Yo no estoy diciendo, yo escojo no hacerlo. Yo escojo imitar a Pablo en eso. Hoy toca 3, dígale a 3, repita conmigo, toca al que está a su lado. ¿Y la predicación dónde está? Cuando vas a ver el mensaje así, pero emocionante, cargado en emociones. Y ahí nos quedamos, en las emociones a veces. ¿Por qué no imitamos a Pablo en esto? Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitemos a Pablo en esto. Tengamos dominio propio. Más adelante, se lo voy a adelantar. Pablo dice más adelante que los espíritus de los profetas estén ¿qué? Sujetos a los profetas. ¿Sabe qué significa dominio propio? Usted tiene que tener dominio de su espíritu, de sus emociones. Si está el don, domínalo. Es un don que se administra. Hace poco ministraba yo presencial, hermanos. Iba a orar por una pareja. Y viene el don. Pero yo tuve dominio para la gloria de Dios. Me contuve. Los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Toda la exhortación de Pablo, desde el versículo 1, hermanos, hasta este 19. Desde el 1 al 19, Pablo no tiene nada en contra del don de lengua. Pablo prefiere que se predique, se proclame, se enseñe. Pablo habla para enseñar también a otros. Se habla de enseñar también a otros. ¿Por qué la iglesia no toma este modelo? Hermano, en la iglesia de los Corintios, los que predicaban casi no lo podían hacer porque todos querían hablar en lengua justo cuando el predicador arrancaba. Todos querían interrumpir al que estaba predicando y Pablo tiene que comenzar marcando, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. No es que es más grande, no. Cuando yo le hable del profeta, del oficio del profeta y la profecía para el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta con mayores rasgos lo que yo les estoy diciendo. Después de esto, hermanos, porque necesito presentar un video prontito, Pablo comienza a exhortarlos a ellos. Hermanos, no seáis niños. 1 Corintios 14:20. No seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Mucha gente habla lengua y mucha lengua, pero odian, son mezquinos, son carnales. ¿De qué venimos hablando? De una iglesia. Yo no le estoy hablando a ustedes, a nadie que vea esto. No se sienta aludido. La iglesia de los Corintios, una iglesia dividida. Se lo mostré en contexto. Yo vengo arrastrando 1 Corintios capítulo 1 para acá. Una iglesia dividida en contienda, el de Pablo, el de Cefas, el de Apolo, el de Cristo. Una iglesia que era niña en la fe. De todo tenían, mezquinos en la cena del Señor. Fornicación, la cual ni se aún se menciona entre los gentiles. Y en la iglesia todos querían hablar en lengua al punto que el predicador no podía hablar. Pablo tiene que decir, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Pablo tiene que presentar su propio testimonio. Yo, Pablo, sí, el gran Pablo, el que ustedes tanto aman. No me aman, pues. No me quieren mucho, que se pueden sacar hasta sus propios ojos para dármelos a mí. No están dispuestos a dar la vida por mí, dice Pablo. El mismo Pablo lo dice. Me aman tanto que quieren recoger una triple ofrenda porque yo voy para allá. No, yo no quiero ofrenda, esta es mi gloria. Nadie me quita a mí mi gloria de predicar gratuitamente. No quiero ni ofrenda de nadie.
Si me van a imitar, imítenme en todo, no nada más en el tercer cielo, no nada más en los títulos apostólicos. Imitemos al apóstol Pablo en el dominio propio en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está pidiéndole a la iglesia. Versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque la profecía aquí en el contexto es predicar, proclamar y enseñar. Necesito que aprendan, que vean la revelación, que vean la ciencia, que vean todo lo grande que tiene el Señor para ustedes. La lengua por señal se dio en Pentecostés. La lengua por señal se dio en casa de Cornelio. La lengua por señal se dio en Hechos capítulo 8 y se sigue dando, hermano. En la iglesia, Pablo recomienda, hermanos. Porque hay un personaje que viene a continuación. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Antes de que el hermano ponga el video, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos. Y voy a poner un ejemplo. Y si es necesario, voy a dramatizar el ejemplo. Ponga mucha atención para seguir leyendo en el versículo 23 ahora y terminamos. ¿Cuántos de ustedes que están aquí y los que van a ver esta enseñanza, los que están aquí presentes hoy, cuántos de ustedes están luchando por ganarse a un alma para Cristo? Los que buscan ganar las almas, yo no sé. Hay gente que se les olvidó esa comisión de ganar almas. Esto es enseñanza apologética. Hermano, mire lo que cuesta convencer a una persona. Usted tiene un vecino, un compañero de trabajo, un amigo que usted le está dando testimonio de vida. Testimonio de vida, mira lo que Cristo hizo en mí. Yo era como Juan el charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. A las muchachas más bonitas me llevaba, en estos campos no quedaba ni una flor. Es una canción charro. Yo era drogadicto, yo era de esto, yo era lo otro, yo era pandillero, yo vengo de la cárcel. Y te ganaste esa persona y le estás hablando. Y esa persona que no conoce a Cristo, hermano, no conoce a Cristo, ve en ti una nueva criatura, lo ve en ti. ¡Wow! Yo lo conocí a él hace 5 años, lo conocí a él hace 10 años, lo conocí a él hace 2 meses. ¡Wow! Mira esta persona, qué transformación, hermano. ¡Wow! No se te sale ni una palabra sucia. Eres una persona diferente. ¿Cómo has cambiado, hermano? Hasta el rostro te ha cambiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Wow! ¿Y qué te ha hecho cambiar, hermano? Cristo vive en mí. Le entregué mi vida a Cristo. Cristo me transformó, me cambió mi vida, me restauró mi hogar, restauró mi familia. Me ha dado todo. Todo se lo debo al Señor. Pero es que, wow, hasta el semblante. Hasta los feos nos ven guapos. Y que, wow, hey, pero tú eras feo. Y ahora estás como guapo. La gracia del Señor, alabe la gloria de Dios. La gracia del Señor te hermosea, porque el pecado te ensucia, el pecado te hace aborrecible, el pecado te hace ver así, pero la gracia del Señor te hermosea, te hace hermoso, aunque seas más feo que Shrek. Y la gente te ve el cambio, wow, tremendo, qué lindo, wow, lo que hace Dios. Y empiezas a ministrarle, a hablarle del Señor. Y wow, el evangelio es real. Mira cómo te transforma. Wow, qué tremendo, el evangelio es real. Y él empieza a darse cuenta, o ella comienza a darse cuenta, ese jefe comienza a darse cuenta de que también necesitas a Cristo, hermano. Hay una necesidad de Cristo en el mundo entero. El mundo necesita la sal y la luz. Y empiezas a darle lo poquito que tienes, lo mucho que tienes. Y le empiezas a decir, y la persona sabe que tiene razón, empieza a decirte que tiene razón. Sí, mira, tiene razón, hombre, yo necesito a Cristo. Pero
No sé, a mí no me gusta eso de ir a la iglesia, hermano. Pero vamos a la iglesia, hermano. No, hombre, es que mi mamá es católica, mi mamá es adventista, mi mamá es bautista. Pero vamos a la iglesia, hombre, yo te invito. Yo te vengo a buscar. Vamos el domingo a la iglesia. No. Bueno, voy a ir, pero voy con mi mamá. Porque es que yo he escuchado muchas cosas de ustedes, he escuchado muchas cosas de la iglesia evangélica. ¿Qué has escuchado? Bueno, algunas cosas no te voy a decir, pero bueno, voy a ir por ti, porque de verdad veo en ti un cambio, loco, allá la vida. Hey, de verdad, hombre, cómo Dios te ha bendecido, cómo te ha cambiado. Hombre, esto solamente lo hace Dios, yo necesito a Dios también. Hey, vamos el domingo, dale. ¿A qué hora? Bueno, como a las 7 para que lleguemos a tiempo y agarremos las alabanzas. Y si no, bueno, y si entramos y ya están las alabanzas, bueno, ahí pues nos gozamos, no importa. Bueno, dale, a las 7, dale, a las 7. Imagínense que es su vecina, su vecino, su jefe, su jefa, cuánto le costó ganarse esa jefa, ese jefe. Y esa jefa se emperipolló, se puso bien guapa, su buen vestido, o ese jefe viene y se pone su vestidito, ¡ping! 7 de la mañana, domingo, y el hermano está nervioso, chuleta, yo no debí ir, yo mejor me hubiera quedado en mi casa, yo creo que no es buena idea. Y el hermano viene en el carro, gloria a Dios, aleluya, me gané esa alma para Cristo, Padre, gracias, porque tú me diste palabra, Señor, me diste palabra. Él aceptó ir conmigo en la iglesia. ¿Cuántos hemos vivido eso? Yo lo viví muchas veces. Ay, vamos para la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Llegamos, Pepe, sube. Vamos cantando en el carro, hermano, tú vas a ver, te vas a gozar tremendo. Gloria a Dios, gracias por venir, gracias porque no me cancelaste, gracias. Y entramos, llegamos a la iglesia, prepara el video, hermano. Y yo voy contento porque me gané un alma para Cristo. Y entramos a la iglesia. Esta es la preocupación del apóstol Pablo en cuanto al orden se refiere. Esta es la preocupación que debemos también tener en este tiempo. Prepara el segundo video, varón. Lograste llevarlo y entraste a la iglesia. Amén. Amado hermano, ¿cuánto cuesta ganarse un alma para Cristo? ¿Cuánto cuesta mostrarles que somos una nueva criatura en Cristo? A un alma, a una persona, a un jefe, a un amigo, a un vecino.
Y nos costó meses y a veces años conseguir que esa persona se anime a llegar a una reunión, a acompañarnos, a llegar con nosotros a una iglesia, a un culto dominical. Y desgraciadamente, amados hermanos, muchas veces con esto es con lo que se encuentra. Usted vio el orden del tabernáculo de Moisés. Usted vio que ni siquiera en el aposento alto, hermanos. Fueron los comentarios de los burladores quienes dijeron que estaban llenos de mosto, pero ahí no había ni borrachos, ni había desorden. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es quien dice, y aquí está hablando el Espíritu Santo: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Ese es el objetivo de este fundamento, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar. Pues si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose por la predicación, sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, si el Espíritu Santo es el que está hablando a través de Pablo, si el Espíritu Santo es quien está hablando a través de Pablo porque fueron inspiradas sus palabras por el Espíritu Santo, el fundamento no solamente se lo da el Espíritu Santo, sino que se lo da el propio Cristo. Primera de Corintios 14:37, Pablo dice y lanza un reto: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Además de que son inspiradas por el Espíritu Santo, las palabras de Pablo las recibió directo del tercer cielo. Lo que Pablo está enseñando y estableciendo aquí en cuanto al orden, lo recibe directamente del tercer cielo y lo escribe por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que nosotros queremos atribuirle estas manifestaciones porque así nos las enseñaron, así las aprendimos, así nosotros las recibimos, y a veces no las queremos soltar porque se han vuelto la única forma de que parezcamos cristianos. Porque si hago todas esas cosas, hermano, parece que tengo el Espíritu Santo, pero no me hablo con 4 hermanas en la iglesia. Por eso que Pablo, a la misma iglesia que le está poniendo este orden, son a los mismos que está corrigiendo en el capítulo 11, que eran mezquinos con los alimentos. A estos mismos son los carnales, los sensuales, los que tenían división, donde había fornicación, pero cuando se reunían en un solo lugar, hacían todas estas cosas porque todos de esa manera se curaban en salud, para demostrar que estaban llenos del Espíritu Santo supuestamente, pero no se amaban. Y por eso Pablo les tiene que mostrar el amor, el mejor camino. En Primera de Corintios capítulo 13 les muestra el mejor camino, y por eso Pablo les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pueden hablar toda la lengua que quieran, pueden profetizar todo lo que quieran, pueden danzar, pueden bailar, pueden tirarse al suelo, pueden dar vuelta en el suelo, pueden hacer lo que quieran, pero si no tienen amor, vienen a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿De qué nos sirve todas esas pseudomanifestaciones aprendidas de Estados Unidos, infiltradas en la iglesia, si seguimos odiándonos a veces entre hermanos? Ese es el sentido de lo que Pablo está enseñando aquí, amado hermano. Y eso lo estamos viviendo hoy. En los tiempos de Pablo solamente estaba ajustando, corrigiendo el don de lengua, la interpretación de lengua y la profecía. Y la profecía en cuanto al predicar, proclamar y enseñar. Por eso Pablo dice, lanzando un reto:
si alguno se cree profeta. ¿Por qué Pablo no dice si alguno es? Pablo dice, pero si alguno se cree profeta. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual. Hay gente que se cree muy espiritual. Entonces, si eres profeta y eres muy espiritual, igual que el apóstol Pablo, hoy yo te digo, igual que el apóstol Pablo, si te crees profeta y si te crees espiritual, reconozca que lo que hoy es escrito y lo que yo te he dicho hoy son mandamientos del Señor. Si te crees profeta y espiritual, lo digo no ni siquiera el untado al apóstol Pablo, pero en representación del Espíritu Santo y la autoridad que la palabra me da a mí, yo le digo a los que se creen profetas y a los que se creen espiritual en este tiempo, igual que Pablo, reconozcan, hermanos, que lo que hemos hablado aquí son mandamientos del Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden, como lo hizo con el tabernáculo, como lo hizo en Pentecostés. Y por eso el apóstol Pablo cierra diciendo, porque somos libres en Cristo. Usted puede agarrarlo o lo puede soltar. 38, más el que ignora, ignore. Pablo está obligando a alguien a corregir, a hacer las cosas bien. No. Guess what? Yo tampoco. Yo solo te doy la palabra, te doy el mandamiento de Cristo, te doy lo que escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mas el que ignora, ignora. El que ignore, ignore, dice Pablo. Y Pablo cierra diciendo, así que hermanos, procurad profetizar, hablando de predicar, proclamar y enseñar, y no impidáis el hablar en lengua. No hay nada en contra del hablar en lengua, pero hágase todo, decentemente y con orden. Y el primero que puso su pecho como ejemplo fue el apóstol Pablo. Pablo mismo se puso como ejemplo. Él mismo se puso como ejemplo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia dominio propio, prefiero hablar 5,000 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si queremos ser imitadores de Cristo y de Pablo, como lo dice primera carta a Corintios capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Somos fan de Pablo, ¿verdad? Imitemos a Pablo en esto también. Porque si no le llegamos a Cristo, nadie le va a llegar a Cristo. Imitemos a Pablo en esto. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él se puso como ejemplo. Yo tengo dominio propio del don. ¿Por qué? Porque ese es un don que se me dio para mi propia edificación. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero por la profecía se edifica la iglesia. Si nadie va a interpretar, si tú mismo no vas a interpretar, lo que Pablo está diciendo es, haz como yo hago. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que cómo cuesta ganárselos con el testimonio, con la palabra, con la predicación. ¿Cómo cuesta, hermano? Traerlos al culto, traerlos a la iglesia. Y te pasas meses y años detrás de esa persona, mostrándole la nueva criatura, lo que Cristo hizo en ti. Y así como lo hice dramatizadamente, hermano, llegamos a la iglesia, se abre la puerta y con eso se encuentran la mayoría de las personas. Y muchas personas, con tanta hambre y sed de Cristo, terminan por quedarse allí y decir, bueno, si así es que es aquí, pues bueno. Si es aquí, si así es la cosa, bueno. Si hay que dar vuelta, bueno, eso, así es aquí. Si hay que revolcarse, bueno, yo quiero a Cristo. Si hay que hacer esto, yo fui encuentrista. Y yo no entendía el asunto todavía. Pero yo dije, yo tenía demasiada necesidad de Cristo. Yo dije, bueno, pasé un año sin recoger ni una ofrenda porque tenía que ir a un encuentro. Y yo decía, yo no me acuerdo de eso. Pero tuve que hacerlo porque mi hambre por el Señor era tanta. Yo necesitaba tanto a mi Señor. Yo necesitaba tanto que Él me restaurara, que me limpiara, que transformara mi vida, que yo dije, bueno, si hay que ir a un encuentro, voy. Hay mucha gente que tiene que quedarse en la iglesia porque tienen tanta hambre y sed de Cristo, que no les queda de otra.
Si hay que dejarse caer, pues se caen, pues. Si hay que hacer todo eso, se caen, porque es que tienen tanta sed de Cristo. Pero ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de ajustar, es tiempo de corregir. Adelante, hermano. Hemos dado por terminada la enseñanza. Adelante, Sergio. Adelante, Gustavo. Amén, amén, mis amados hermanos. Bueno, vamos a estar orando por nuestro amado Maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre de gloria, por la vida de nuestro hermano, el Maestro Juan Carlos Montenegro, instrumento que tú escogiste para impartir esta enseñanza poderosa y tan edificante y necesaria en estos tiempos para tu iglesia, para todo el cuerpo de Cristo. Dios mío, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a seguir usando para seguir dando ese vino nuevo, esa enseñanza, Señor, que abre el compás para que muchos, Señor, entendamos y comprendamos nuestro verdadero propósito, Dios, en el caminar con Cristo, Dios de gloria. Padre amado, pero sabemos y hemos entendido, Señor, que así como tú escogiste, Señor, a este siervo como instrumento, Señor, sabemos que el enemigo, Padre, levantará, Señor, contra él argumentos, Señor, quizás, Señor, y usará como instrumento a muchas personas, Señor, oh Dios de la gloria. No sabemos, Señor, pero sabemos que el día malo ha de llegar. Padre de gloria, más te pedimos, Señor, en esta hora, que tú en medio de todas las dificultades, en medio de todos los obstáculos, Señor, tú le permitas avanzar, Padre de gloria. Que tú levantes, Señor, Padre, con él un equipo, Señor, que lo apoye. Hombres y mujeres fieles a tu palabra. Hombres y mujeres, Señor, que hayan entendido, Señor, la misiva, Señor, de predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Hombres que le den la importancia, relevancia, Señor, al ministerio de la cruz. Oh Padre de la gloria, Señor, oh Dios, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que cada día tú le des salud y medicina a tu siervo, tú afirmes su pierna, Padre de gloria, tú afirmes su voz, su garganta, Dios de gloria, para que no se opaque en medio de los embates, en medio de los ataques, en medio, Padre, de la dificultad, de Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, como ningún otro día, Padre, Señor, susténtalos, Señor, Padre de gloria, bendito sea tu nombre. Si tú lo llamaste, Señor, sabemos y hemos confiado que tú lo vas a respaldar, Padre, así como tú vas a respaldar a cada siervo y a cada sierva, Señor, que está aquí en esta plataforma, aquellos que lo estamos apoyando. Oh, Padre de la gloria, has de levantar, Señor, oh Dios, Padre, Señor, oh Dios de la gloria, por todo lo que le están impartiendo, atalaya de tu verdad, atalaya, Señor, oh Dios, de aquella enseñanza de la palabra, de aquellos fundamentos, Señor, en las cartas paulinas. Oh Dios amado, Dios de gloria, sigue bendiciendo a su familia, sigue bendiciendo a sus hijos preciosos, Padre de la gloria, sigue bendiciendo, Padre, todo lo que él desempeñe, todo lo que él desarrolle, Dios mío. Oh, bendito sea tu nombre, Padre de gloria, sigue abriendo puertas, Señor, oh Dios de la gloria. Oh, Padre amado, Padre de gloria, por tu misericordia, Señor, no porque seamos buenos, porque dice tu palabra que bueno solamente eres tú, bendito sea tu nombre, mas solo por tu gracia, solo por tu misericordia, Señor, has de hacerlo, Señor, porque tú no tienes que hacerlo, mi Dios de gloria. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, Señor. Oh, Padre amado, todo lo que se levante en contra del hermano, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, tú lo haces perder fuerza en esta hora. Oh, Padre de la gloria, te lo suplicamos, te lo imploramos, mi Rey de gloria. Señor, gracias, Señor, gracias por él y todo lo que tú vas a hacer semana tras semana, Señor, en esta plataforma. Oh, Padre de gloria, con la vida de cada persona. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es Dios, aleluya.
Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar orando para despedir esta enseñanza, mano de la presencia de Dios. Sabemos que es el Espíritu Santo que nos ha traído a cada uno de nosotros para recibir esa palabra, para recibir esta enseñanza que ha sido de mucha edificación para la Grey que está aquí reunida. Así que vamos a estar orando. Incline su rostro ahí donde está, hermano, y reciba de lo que Dios tiene para usted en esta noche. Porque sabemos que no nos vamos así como llegamos a esta plataforma, más lleno de la enseñanza, lleno de aquella palabra y lleno de mucha convicción de lo que Dios va a hacer de ahora en adelante en nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre de gloria, porque tú nos permitiste llegar aquí. Y si tú nos permitiste llegar aquí, nos vas a permitir también continuar recibiendo esa palabra, Dios de gloria, recibiendo esta enseñanza. Es difícil, Señor, saber, Padre, y conocer muchas cosas que quizás muchos de nosotros practicamos, pero desconocíamos que estábamos en el error. Padre de gloria, guiados por líderes, señores, que también erráticamente, señores, y también algunos conscientemente, Señor, conociendo tu verdad, Padre, siguieron por aquella corriente, arrastrando a miles, arrastrando a cientos, Padre de gloria, pero tú nos has llamado a libertad. Oh, Padre de gloria, Señor, que esta enseñanza, Señor, haya calado en nuestros corazones y trascienda, Señor, para manifestación de lo que tú estás haciendo, Señor, con esta iglesia que tú estás levantando. Sabemos que muchos, Padres de gloria, han sido impactados por aquella enseñanza. Hemos sido removidos del error. Padre de gloria, santo eres, Señor, pero que podamos, Señor, rehusar también a la gloria del hombre, Padre, a la exaltación del hombre, Padre, para que podamos, Señor, reaccionar a aquella enseñanza de manera positiva, de manera, Señor, oh Dios de la gloria, poderosa, Señor, según tus propósitos en gloria. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada hermano, Señor, que ha tomado la decisión de conectarse, Señor, oh Dios, Padre, y de seguir recibiendo este vino nuevo, Dios mío, aleluya. Que no sea, Señor, en vano, Señor, oh Dios, Padre, que podamos entender y comprender que debemos crecer en el Espíritu, tenemos que seguir y, oh Dios de la gloria, y avanzar, Padre de la gloria, Señor, porque la iglesia, Señor, no es un edificio, sino cada uno de nosotros, Padre, que somos templo del Espíritu Santo. Así, Señor, como hemos conocido la enseñanza, Padre de la gloria, oh santo eres, y que de ahora en adelante podamos hacer y seguir, Señor, oh Dios de la gloria, edificándonos en aquella palabra. Oh Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos des cada día el valor de reconocer, oh Dios Padre de la gloria, que somos débiles, de reconocer, Padre de la gloria, que tenemos que tener dominio propio, Señor, aleluya, en el momento, Padre de la gloria, oh, de desarrollarnos como hombres y mujeres aprobados en tu palabra, Dios mío. Padre, Señor, permítele a cada hermano dormir, Señor, placenteramente. No solamente dormir placenteramente, Dios mío, dormir con aquella enseñanza, Padre, y despertar, Dios mío, con el espíritu vívido, Señor, de lo que hemos recibido, Dios mío, aleluya. Oh Padre, de que podamos también dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Dios mío, aleluya. Guarda, Señor, y sigue, Señor, bendiciendo la vida de cada hermano. Oh Padre amado, Padre de gloria, y permítenos, Señor, estar, Señor, oh Padre Santo, Señor, puntuales en la misma hora, Señor, oh Dios, a través de esta misma plataforma, el próximo martes, para recibir la continuación, Padre de la gloria, de esta enseñanza. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está